Cayetano Domingo Grossi. Tenía 46 años cuando lo fugaron. Había abusado de sus hijastras y acabado con la vida de los 5 bebés que había tenido con ellas. Todo comenzó el 29 de mayo de 1896, cuando en una fábrica de grasa hallaron en una quema de basura una bolsa que contenía el brazo de un bebé recién nacido. Los investigadores llegaron a una casa de la calle Artes al 1400, hoy calle Carlos Pellegrini, en Retiro, donde vivía una familia que siempre vestía de luto. Era el matrimonio entre Cayetano Grossi, un esforzado carrero, y Rosa Ponce de Nicola, quien tenía 3 hijas mayores, Rosa, Clara y Catalina. Con Grossi tuvo otros 3 hijos. Los pesquisas descubrieron que Grossi tenía relaciones con sus hijastras. Cuando los policías allanaron la precaria vivienda, debajo de una cama encontraron una lata que contenía, envuelto en trapos, el cadáver de un bebé. El infeliz canalla abusó de sus hijas y cuando las embarazaba y ellas daban a luz, les quitó la vida a sus vástagos y los arrojaba a la basura, escribió un periodista para Caras y Caretas. El asesino las asistía en el parto y se encargaba del resto. Las mujeres eran sometidas por él. Por entonces, la justicia las condenó a 3 años de prisión. En el presente serían consideradas lo que fueron en ese entonces, víctimas y no cómplices del perverso criminal. Los policías de la comisaría 12 confirmaron que los bebés morían por fractura de cráneo. 2 años después del primer hallazgo, el 5 de mayo de 1898, hace poco más de 123 años, se encontró en el mismo lugar el cadáver de otro recién nacido con el cráneo destrozado y en avanzado estado de descomposición. De acuerdo con el informe de la autopsia, en sus brazos y manos existían signos de quemaduras de primer y segundo grado. Las pericias forenses determinaron que la víctima tenía 4 días de vida. Murió ahogado. El cuerpo estaba envuelto en una bolsa de arpillera y trozos de saco viejo de hombre. Fue detenido el carrero que encontró los restos, pero la clave fue ese saco, que tenía remiendos y los antebrazos gastados como si fueran de un vendedor ambulante que carga una canasta. En sus bolsillos había restos de cigarrillos y granos de anís, costumbre de los calabreses. Recorrieron la zona por donde transitó el carro y rastrillaron. Un detalle más que no fue menor. El saco era negro. A partir de eso buscaron a un italiano que vestía de luto. Así llegaron a Cayetano Grossi, cuya familia siempre vestía de duelo. Los vecinos declararon a la policía que Grossi mantenía relaciones con sus hijastras. Y que una de ellas había estado embarazada, pero nunca vieron a ese bebé. En las fotos de Caras y Caretas, los policías Rosa Burgos, Manuel Medrano y Calixto García, encargados de la ejecución de Grossi, posan como si hubiesen sido parte de un elenco. La ejecución fue una especie de show. No fueron los únicos. Los soldados, acompañados por el juez Madero y el director de la penitenciaría, el coronel Boer, acompañaron el ritual de seguir los pasos de Grossi, que iba custodiado por 2 guardianes. Las crónicas de la época refieren que a las 5 de la madrugada, 3 horas antes de que el pelotón de fusilamiento silenciara para siempre al tenebroso homicidio, se les permitió entrar a los hijos del reo. Algunos mostraron indiferencia, otros terror y no faltaron quienes lloraron por la imagen de su padre atado a una silla. Al decir de Federico García Lorca, la muerte había puesto un huevo en su herida. Grossi tenía 46 años. El 14 de abril de 1900, más de una semana después de la ejecución, el cronista que cubrió el suceso narraba: por muy grandes y truculentos que hubiesen sido los crímenes de aquel hombre, tal espectáculo, la repugnancia o el miedo que producía a sus hijos inspiraban compasión. Clara, respaldada por su madre Rosa, declaró que había tenido 2 hijos con Grossi, quien negó haber tenido relaciones con sus hijastras y culpó a los novios de ellas. Poco después, según se sospecha bajo tortura, dijo la verdad. Confesó haber matado a los bebés. En los interrogatorios admitió haber tenido un hijo con Catalina y 4 con Clara. Dijo que había estrangulado a 3 y que los otros 2 habían sido quemados por su esposa y sus hijastras. Además salió a la luz que había intentado abusar de una de las hijas menores de Rosa, pero las hermanas de la nena pudieron evitar que esa atrocidad ocurriera. Tiraba a los niños al fuego. Mientras las madres miraban la siniestra escena, escribió un periodista de Caras y Caretas. Según figura en el libro Los crímenes de Domingo Cayetano Grossi y la pena de muerte en Buenos Aires, de 1893 a 1900, de Leonardo Contreras, en la sentencia en primera instancia, el juez Madero indicó:
Por estos fundamentos y de acuerdo con el Ministerio Público, fallo esta causa definitivamente, condenando a Cayetano Grossi a la pena ordinaria de muerte que será efectuada en la Penitenciaría Nacional, conforme a los artículos 56, 57 y 58 del Código Penal y 559 y 560 del Código de Procedimientos. Condeno igualmente a Rosa Ponce de Nicola, Clara Nicola y Catalina Nicola a la pena de 3 años de prisión para cada una de ellas, como también al pago solidario de las costas procesales. La sentencia definitiva se confirmó el 5 de abril de 1900, cuando el presidente Julio Argentino Roca decretó que el ministro de Guerra pusiera a disposición del juez Madero la fuerza pública necesaria para que en la Penitenciaría Nacional se ejecutara la sentencia al día siguiente. Las últimas palabras de Grossi fueron: "He tenido 5 hijos cristianados, en una sola mujer. De ellos, 3 viven, 2 varones y una mujer. Los otros 2, que eran mujeres, murieron aproximadamente hace 15 años. Yo recibo con resignación la pena que se me ha impuesto, pero soy inocente. Yo no soy culpable de las muertes de esas criaturas porque las culpables son esas mujeres que me han acusado asesino de sus hijos. Yo no soy el padre de las víctimas. Los padres de esos niños eran los amantes de las mujeres Nicola. Si yo fuera un asesino tan feroz, yo hubiera muerto a mis hijos con la madre. ¿Cómo es posible que una madre haya permitido que yo asesinara a sus propios hijos? ¿Por qué no me acusaron ante la policía cuando yo salía a la calle las madres de las víctimas? No siento morir y hago esta declaración por el amor a mis hijos legítimos". Sus palabras, impregnadas de falsedad, no tuvieron el mismo eco que los disparos que acabaron con su vida cretina. La historia silenciada de Francisco Antonio Laureana. La policía le quitó la vida el 27 de febrero de 1975. Quienes lo conocieron lo definieron como un sujeto huraño, callado, de mirada torva y analfabeto. Osvaldo Raffo abrió esa especie de templo del crimen donde guardaba archivos, fotos y vídeos de autopsias y pericias psiquiátricas. "Te voy a mostrar uno de mis tesoros ocultos", anunció enigmático mientras sacaba un sobre. Cuando lo abrió, mostró 2 fotos de un asesino oculto mediáticamente hasta ese momento. Se llamaba Francisco Antonio Laureana, le había quitado la vida a 15 mujeres y abusó de 10 y fue abatido por la policía en 1975. En la foto no parecía haberse aún muerto. Lo habían parado y el asesino tenía los ojos abiertos. Parecía más vivo que antes. Como si mirara su propio fin. El prestigioso perito forense y psiquiátrico contó la historia y se publicó el 14 de abril de 2007. Laureana no integra la galería de delincuentes famosos como el Petiso Orejudo o Carlos Robledo Puig. Pero fue tan temible como ellos. Tenía doble personalidad. Cuando se iba de la casa le pedía a la esposa que cuidara de sus hijos, a quienes les jugaba a los dados o les contaba cuentos de hadas. Tenía un comportamiento que parecía tan luminoso que hasta su mujer se enteró de sus aberrantes crímenes por los diarios. Le escribía a ella cartas de amor. Era de llorar viendo películas que lo conmovían y su preferida era Crónica de un niño solo, de Leonardo Fabio. Cuando la prensa mostraba los casos de asesinos, decía que merecían la pena de muerte. Corpulento y de manos pequeñas, no tenía amigos y se presentaba como un humilde artesano que tallaba objetos en madera. Laureana sometía a las mujeres con una fuerza tal que las inmovilizaba. Además de abusar de ellas, les quitaba la vida a tiros o las estrangulaba. Su comportamiento era como el de un asesino serial. Hasta se quedaba con souvenirs de sus víctimas, como cadenitas, pulseras o corpiños, que guardaba en una caja, contó a Perfil el forense Osvaldo Raffo, quien le hizo la autopsia a Laureana. Cuando llegaba a su casa volvía silencioso y en la cena no hablaba. Y se iba a dormir en silencio. Él decía que soñaba con ganarse la vida como un artista de exposición y apuntaba a exponer en museos argentinos. Pero su obra perversa devoró su arte. Una de las mujeres que logró escapar, lo vio tomando sol en una pileta. Tras la intensa búsqueda iniciada por la Brigada de Investigaciones de San Martín, los policías acudieron en forma inmediata. Recién lo vieron cuando caminaba por las calles de San Isidro con un bolso colgado del hombro. Según informó entonces la policía a los periodistas, el violento asesino reculó y desenfundó un revólver que empezó a disparar en varias oportunidades. Laureana fue abatido por la policía el 27 de febrero de 1975. Con tan solo 22 años. Con el auxilio de un perro y luego de 2 tiroteos, abaten en San Isidro al sátiro que en sus fechorías nocturnas asesinaba
A 15 mujeres en 6 meses, fue el extenso título del artículo que publicó el diario La Nación de esa época. Días antes, se había difundido un identikit con su estatura, 1,70, y decía que solía vestir jeans, con zapatillas y que su andar era ágil y esbelto. Los efectivos lo hirieron en un hombro, pero él escapó malherido. Lo volvieron a encontrar en un baldío, después de que un perro callejero lo viera escondido entre bolsas de basura. Le mordió el brazo y el delincuente gritó desaforadamente. Volvió a dispararnos y no tuvimos más remedio que darle muerte. Fue una pena porque la idea era apresarlo vivo para que contara todos sus crímenes y qué pasaba por su mente, declaró en ese entonces una fuente policial. En el bolso de Laureana hallaron una pistola calibre 765, una berreta, un revólver 32 y un pistolón calibre 14. Por entonces, los casos policiales ocupaban poco espacio en los diarios. Es que en el país había conflictos que, un año después, desencadenaron en la dictadura militar. Los medios se referían a los ladrones como ampones y en los títulos aparecían con frecuencia las palabras guerrilleros y extremistas. El caso Laureana solo se publicó cuando el asesino fue abatido, como si se hubieran ocultado sus crímenes en el contexto de un panorama de paz social que buscaba instalar la presidencia de Isabel Martínez de Perón. Laureana era correntino, le gustaba el chamamé y Palito Ortega. En Buenos Aires se dedicaba a confeccionar artesanías en madera, que luego vendía en ferias y puestos callejeros. Pasaba varias horas al día ocupado en tallar figuras gauchescas, ceniceros y caballitos. Quienes lo conocieron lo definieron como un sujeto huraño, callado, de mirada torva y analfabeto. La más sorprendida por su lado oscuro y siniestro fue su esposa, quien no podía creer cuando los policías, con la sexta de la razón en la mano, le mostraron el artículo que daba cuenta del tiroteo en el que murió abatido su marido, acusado de cometer abusaciones y asesinatos a mujeres y menores. Acá tuvo que haber un error, dijo su esposa a los investigadores. Solo criticó de ese hombre que amaba, que lo único que le molestaba de Laureana era que manejaba como un loco. Su familia nunca creyó en que Laureana fuera un asesino. Era un perejil, dijeron. Pero no conocían su lado siniestro. Por su prontuario, Francisco Laureana fue uno de los mayores criminales que hubo en la Argentina. Con menos fama que otros que habitan ese círculo del infierno. Pablo Damián Grotini solicitó la cremación de su madre horas después de su fallecimiento en la misma empresa donde trabajaba como conductor de ataúdes y donde fueron velados su hija y su hermano. Pablo Damián Grotini, conocido como el conductor de los últimos viajes, el hombre al frente de los cortejos, aquel que acompañó a decenas de vecinos de San Nicolás en su último recorrido, en su lugar de trabajo, la empresa funeraria Último Viaje en San Nicolás. Informó que su madre, Teresita Noemí, había fallecido en el Hospital San Felipe a los 61 años de edad. Indicó que era necesario realizar el velatorio y expresó su deseo de que la cremaran en el cementerio privado de Villa Constitución en cuestión de horas. Nadie tenía razones para sospechar. Grotini había trabajado en Último Viaje desde 2018. Se le consideraba un buen amigo, un hombre sin complicaciones, muy religioso, según sus compañeros, un profesional. Sin embargo, no mantenía una relación estrecha con quienes lo rodeaban. No compartía mucho sobre su vida personal, no participaba en actividades sociales con sus compañeros de trabajo, como jugar al fútbol con ellos ni salir a bares o asados los fines de semana. En la funeraria, se sorprendieron por la desgracia que había afectado a Grotini. Su hermano menor, Germán, había fallecido en 2019, un joven guardavidas de 32 años, sano y fuerte, que perdió la vida en pocos días. Su hija Ailén, de 10 años, también falleció en julio de 2021, en circunstancias similares. No hubo una enfermedad prolongada en ninguno de los casos, ninguna afección diagnosticada, al igual que con la madre, pero nadie sospechó nada. Los funerales de ambos se realizaron en Último Viaje. El de Ailén fue particularmente conmovedor. Los empleados llevaron a cabo la tarea de velar a la hija de un amigo, una niña con discapacidad. Ailén y su abuela Teresita eran muy unidas. La abuela vivía con la nieta y su padre en una casa de la calle Tucumán. Luego, quedaron solamente Teresita y Damián. Así, uno de sus colegas procesó su solicitud. Se publicó rápidamente un aviso fúnebre anunciando la cremación de la madre de Grotini en el cementerio privado de Villa Constitución. Incluso proporcionó una dirección para las condolencias, la casa de la calle Tucumán. Sin embargo, no se realizó la cremación ni se tuvo la oportunidad de presentar condolencias al hijo que había perdido a su madre.
Una médica del Hospital San Felipe presentó una denuncia por la muerte de Teresita el sábado por la madrugada, que fue recibida por la UFI número 12 de San Nicolás a cargo de María Belén Baños. El cuerpo de Teresita quedó bajo custodia judicial. Grotini conversó con la fiscal en los días posteriores, cuando era solo un hombre al que se le había muerto la madre. Insistió en más de una ocasión en su deseo de cremar a su madre. Así, el cuerpo de Teresita enfrentó una autopsia. Grotini fue detenido por la DI de San Nicolás en la casa de la calle Tucumán, acusado de administrar psicofármacos en el suero de su madre para causarle la muerte. También fue acusado por las muertes de su hija y su hermano. Preservar el cuerpo de Teresita fue crucial. La autopsia no reveló signos de violencia. Se tomaron muestras para realizar un análisis toxicológico, que determinará la presencia de sustancias que podrían haber causado la muerte. Se encontró una ampolla de diazepam cerca de Teresita en el hospital. Mientras tanto, Grotini permanece detenido en una celda policial, luego de negarse a declarar por orden de su abogado. La fiscal Baños considera la posibilidad de someterlo a una evaluación psiquiátrica. Su casa fue allanada, y los dispositivos están siendo peritados. Sin embargo, es más difícil seguir el rastro de los crímenes de Germán y Ailén. El hermano fue cremado inmediatamente después de su fallecimiento. No ocurrió lo mismo con la hija. En Último Viaje recuerdan cómo fue enterrada en una bóveda del cementerio municipal. Sin embargo, personal de la fiscalía del caso confirmó que los restos de la menor también fueron incinerados. Mientras tanto, surge una discrepancia. En Último Viaje, que se encuentra a 10 cuadras del Hospital San Felipe, aseguraron a Infobae que Pablo Grotini informó el fallecimiento de su madre en la noche del viernes 22. La fecha de fallecimiento de Teresita que figura en la causa fue en la madrugada del sábado 23. Celso Luis Arrastía fue condenado por el abuso sexual y la muerte de 2 mujeres, aunque lo acusaron de 5 crímenes. Su propia esposa hizo la denuncia en su contra. Fue la temporada que Carlos Monzón mató a Alicia Muñiz y Alberto Olmedo falleció tras caer al vacío desde un balcón. En los anales de la crónica criminal marplatense hay un solo asesino serial registrado. Su nombre es Celso Luis Arrastía, tenía 35 años en el momento de cometer sus crímenes y fue acusado de abusar y acabar con la vida de 5 mujeres en menos de un año, aunque solo fue condenado por la muerte de 2 de ellas. En otras circunstancias, el raid del abusador y asesino habría ocupado la primera plana de los diarios de Mar del Plata, pero durante la temporada de 1987 y 1988 estaban interesados en otros temas mucho más vendedores. No en vano se le llamó el verano maldito. El 14 de febrero de 1988, Día de los Enamorados, el campeón mundial de los medianos Carlos Monzón golpeó, estranguló y arrojó desde un balcón a su exmujer, Alicia Muñiz, que cuando golpeó contra el piso ya estaba muerta. Solo vestía una bombacha, tenía fracturas múltiples de cráneo, una lesión en el codo derecho y una fractura de la rótula izquierda. El 5 de marzo, a las 8:45 de la mañana, el inolvidable Alberto Olmedo murió frente al mar de la playa Varese al caer desde el piso 11 del edificio Maral 39 ante la impotente mirada de su pareja, Nancy Herrera, que nunca pudo explicar qué pirueta había intentado hacer el cómico en la baranda del balcón. La policía tampoco prestaba demasiada atención a la seguidilla de abusos sexuales y muertes que venía ocurriendo bajo las narices de sus sabuesos. No lograban conectar un caso con otro y algunas de las víctimas eran trabajadoras sexuales, nadie se preocupaba por ellas. Tanto era así que pocos días después de la muerte de Olmedo ni siquiera prestaron atención a la denuncia de una mujer que salió semidesnuda de un hotel alojamiento del centro de la ciudad gritando que un hombre había intentado estrangularla. Me dijo que iba a terminar igual que las otras mujeres a las que le quitó la vida, les dijo la mujer a los policías, pero estos no le hicieron caso. La que denunciaba era una simple trabajadora sexual. Esa noche pudieron haber detenido la cadena de abusos sexuales y femicidios, que todavía no se los llamaba así, de Celso Arrastía, pero lo dejaron pasar. El primer crimen por el que sería acusado Arrastía ocurrió el 17 de octubre de 1987. Esa noche un chico y una chica caminaban abrazados cerca del Torreón del Monje cuando fueron detenidos por un hombre de civil que les dijo que era policía. El tipo no les mostró ninguna placa que lo identificara como tal, pero la exhibición de un revólver fue suficiente para que subieran a su auto. Les dijo que para llevarlos a la comisaría porque eran menores de edad. Nos paró a la altura del Torreón del Monje, nos apuntó con un arma y nos hizo subir a un Peugeot 504 verde claro. Nos ató.
A mí me hizo bajar en el Golf Club Acantilados, me disparó y me dio por muerto. A ella se la llevó, contaría después el chico. Ana María Palomino, santiagueña de 16 años, empleada doméstica, apareció abusada sexualmente y muerta al día siguiente en la zona de Barranca de los Lobos. El asesino la había estrangulado con su propia bombacha. La policía lo tomó como un caso aislado. Pasaron meses hasta que, cuando la existencia de un asesino en serie era evidente, los investigadores recordaron un asesinato anterior cometido con el mismo modus operandi. El de Mónica Susana Petit de Murat, nieta del escritor Ulises Petit de Murat. La joven también había sido abusada y después estrangulada con su propia bombacha. Para entonces la cadena de crímenes había sumado más víctimas. En mayo de 1988, Nélida Mabel Quintana, de 53 años, había sido abusada y asesinada por asfixia provocada con su ropa interior en un hotel alojamiento cercano a la terminal. Días más tarde, Margarita Inés López, una trabajadora sexual, así la llamaron en los diarios, de 19 años murió de la misma manera en otro albergue transitorio, en la esquina de Falucho y Santa Fe. 2 días después, una alternadora de cabaret fue encontrada abusada y asfixiada en un hotel del barrio La Perla. Todas las mujeres habían muerto de la misma forma. Además de abusarlas y asfixiarlas, el asesino les había dejado la marca de sus dientes en un pezón, denunciado por su pareja. Finalmente la policía logró conectar los casos, pero la identidad del asesino en serie seguía siendo un misterio. La policía solo había podido elaborar un identikit, que fue difundido por el diario La Capital debajo de un título que decía: entre 1987 y 1988, la ciudad de Mar del Plata se vio conmovida por una seguidilla de crímenes sexuales. Por cómo se dieron las cosas, jamás lo habrían descubierto si no lo hubiera denunciado su propia mujer. Celso Arrastía vivía con su pareja. La mujer era dueña de un cabaret ubicado en una zona marginal de la ciudad, y el hombre vivía a costillas de ella. También la maltrataba constantemente, hasta que la mujer, asustada después de una amenaza de muerte, lo denunció. Me dijo que me iba a matar como a las 5 mujeres que había matado, dijo en la comisaría, repitiendo casi textual la frase con que el hombre había amenazado a la trabajadora sexual que había logrado huir del hotel. Corría septiembre de 1988 y, cuando lo detuvieron, los pesquisas también allanaron el departamento en que vivía la pareja y hallaron pruebas. En un cajón, Arrastía guardaba ropa interior femenina que después se comprobaría que había pertenecido a algunas de las mujeres que había matado. Además de abusador y asesino, el hombre había resultado fetichista, acusado por la mujer de Ubisaco. Los maltratos constantes que Arrastía le propinaba a su pareja fueron confirmados por una vecina famosa. En el mismo edificio, más precisamente en el departamento contiguo, vivían por entonces el ex campeón mundial de boxeo Ubisaco y Patricia, su mujer, que no dudó en prestar testimonio. Nunca la oímos gritar ni pedir ayuda, pero el tipo que vivía con ella era un depravado que gozaba torturándola. Después nos enteramos de que era el asesino serial Arrastía y que esa chica le contó a un policía que él le decía que le iba a hacer lo mismo que a las mujeres que había matado. A mí nunca me hizo nada, quizás porque yo no era una presa fácil, mi pareja había sido uno de los mejores boxeadores del mundo. Le quitó la vida a varias chicas, una en un hotel llamado Los Galgos. Otra víctima en el hotel de la calle Salta, a la vuelta del Club Atlético Mar del Plata, a donde también iba Ubi. De la cara de asqueroso degenerado que tenía no me olvido más. Usaba bigote y vestía con elegancia. De la chica del hotel lo único que sé es que se salvó, contó tiempo después. Preso con Ubisaco. Para el momento en que Arrastía fue detenido, Ubisaco tenía sus propios problemas con la justicia. Lo detuvieron casi al mismo tiempo que al asesino y abusador, en su caso por venta de estupefacientes. Así como habían sido vecinos de departamento, lo fueron también de celda, porque en la Brigada de Investigaciones de Mar del Plata los pusieron en la misma. De ese episodio, Saco recordaría después que Arrastía estaba preocupado porque iba a ser llevado a una rueda de reconocimiento. Me pidió una hojita de afeitar porque quería sacarse los bigotes para que no lo reconocieran. Yo no se la presté, relató. Meses después volverían a encontrarse en la cárcel de Batán. Me decía a cada rato: yo no maté a nadie, es todo verso. Nunca le creí, contaría después el ex campeón. Aunque la fiscalía intentó conectar a Arrastía con los 5 crímenes cometidos con el mismo modus operandi, solo pudo probar su autoría en 2. El de Ana María Palomino y el de Margarita Inés López. En 1989, la Cámara Federal de Mar del Plata lo condenó a una pena de 25 años de prisión por homicidio simple.
Las pericias realizadas para el juicio lo definían como proveniente de un hogar difícil, con un padre violento y una madre sobreprotectora. Lo encasillaron en una categoría que suena muy poco científica: un psicópata desalmado. Cumplió la primera parte de su condena en la cárcel de Batán, en la misma ciudad donde había cometido sus crímenes. Desde allí escribió una carta en la que proclamaba su inocencia. Fui víctima de la perversidad y amoralidad de la justicia. No maté a nadie. El asesino está libre y han condenado a un hombre inocente, decía. En Batán también trabó relación con Rubén de la Torre, que había caído preso por integrar la banda de las corbatas, un grupo de ladrones que robaba fábricas y bancos vestidos de traje. A Arrastía lo conocí en Batán, siempre dijo que era inocente, que era una cama que le habían hecho. Le adjudicó los asesinatos a la policía, en complicidad con su exmujer. En su momento le creí, porque parecía que hablaba con la verdad. Era un caballero, lo recordó en un reportaje el ladrón que se haría famoso por ser uno de los autores del llamado robo del siglo, cuando su banda se llevó, sin usar armas, 19 millones de dólares del Banco Río de Acasuso. Los informes penitenciarios hablan de un preso tranquilo, que evitaba los conflictos. Calificaban su conducta como ejemplar 10. Además de cumplir con los trabajos que le asignaban, Arrastía pasaba el tiempo recibiendo cartas y contestándolas. Tenía muchas admiradoras. El criminólogo Raúl Torre, que estudió su caso, le dijo al periodista Rodolfo Palacios: tal como ocurrió con asesinos seriales de la talla de Ted Bundy, que tenía un club de fans, Arrastía tuvo seguidoras, pese a que mató a 5 mujeres. Las siguió teniendo cuando lo trasladaron a la unidad 12 de Varadero y terminó casándose el 16 de febrero de 2000 con una de ellas. Me quería casar el 14, por el Día de los Enamorados, pero no pudo ser, explicó después de la ceremonia realizada en la cárcel. Había estado a punto de salir en libertad unos años antes. El 31 de agosto de 1995 había obtenido una apelación a favor y casi consiguió la excarcelación. Sin embargo, casi un mes después, la Suprema Corte de Justicia frenó el fallo. Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en el que se impugna la forma en que la Cámara tuvo por acreditada la autoría responsable del acusado, señalaron los jueces. En 2003 logró finalmente que le dieran salidas transitorias, primero para visitar a su mujer, con la que ya tenía 3 hijos, y luego para trabajar. Tuvo empleo como vendedor de boletos en una compañía de ómnibus de larga distancia y después se dedicó a fabricar ropa. Luego se le perdió el rastro. Sí, sigue vivo, Celso Luis Arrastía, el abusador y asesino serial de la historia criminal de Mar del Plata, hoy tiene aproximadamente 71 años. Raúl Aníbal González Igonet, conocido como el Loco del Martillo. El Loco del Martillo mató por primera vez un 8 de marzo, pero siguió derramando sangre, dolor y muerte hasta que finalmente fue declarado culpable y enviado a prisión. Raúl Aníbal González Igonet estuvo 43 años preso, pero nunca admitió sus crímenes. Por el contrario, siempre sostuvo su inocencia. El alias de González Igonet provino de la herramienta con la que mató a 3 mujeres y atacó a varias más, durante 1963, en San Justo y Loma del Mirador, localidades del partido bonaerense de La Matanza. El raid delictivo del Loco del Martillo había arrancado el 14 de enero de 1963, a los 26 años de edad. Sin embargo, fue en marzo de ese año en que se convirtió en femicida y todos sus ataques a mujeres tuvieron idénticas características. Ingresaba a las viviendas de las mujeres de noche, cuando ellas dormían, las desvanecía con un golpe certero de martillo, les robaba y después se escapaba. Sin embargo, no había sido siempre así. El 14 de enero de 1963, ingresó a la vivienda de Emilia Ortiz con un martillo. Le dio un primer golpe para que perdiera la conciencia. Juntó algunos objetos de valor y se fue. Luego siguieron 8 víctimas más y todos los ataques fueron similares. Sin embargo, el viernes 8 de marzo de ese año, Aníbal González Igonet cruzó un abismo del que nunca regresaría. Se convirtió en asesino. Ese día acabó con la vida de Rosa de Grosso en Lomas del Mirador. El 22, a Virginia González, en la misma localidad, y el 23 a Nettie Fernández, en San Justo, La Matanza. A partir de estos hechos, no solo en La Matanza sino en todo el país, el temor se apoderó de las mujeres.
Ellas se encerraban en sus casas y varios hombres estuvieron a punto de ser linchados porque se sospechaba que eran el loco del martillo. Las fábricas autorizaron al personal femenino a salir antes para no tener que caminar de noche por la calle al tiempo que la policía difundió un identikit con una persona joven, de pelo enrulado y con bigote. No pasó mucho tiempo, ya que el 25 de marzo de 1963 González y Gonet fue detenido porque respondía al identikit que recorría el país. Era alto, con rulos y usaba bigotes. Además, ya tenía antecedentes por robos y había pasado 5 años preso en el penal de Rawson. Más aún, en un baldío situado al lado de su más vivienda precaria fue encontrado el martillo ensangrentado con el que había atacado a sus víctimas. Horas después, el criminal confesó con lujo de detalles. Solo quería robar. Las maté para no dejar testigos. A partir de ese momento, la prensa sospechaba que esta persona asesinaba de esa manera porque odiaba a las mujeres debido a que había sido abandonado por una novia. Sin embargo, el femicida aseguró que nunca tuvo novia. El 12 de abril de 1967 González y Gonet fue condenado a reclusión perpetua por homicidio simple, robo y lesiones graves. Tenía 30 años. El loco del martillo pasó 43 años preso, de los cuales 36 estuvo en la unidad penal número 2 de Sierra Chica, en Olavarría, hasta donde lo iba a visitar Elsa, una de sus hermanas. A fines de la década del 90 fue trasladado a la unidad penitenciaria Lisandro Olmos, en La Plata, y los últimos 5 años estuvo en la unidad 12 de Gorina, de régimen semiabierto. Muchas veces en la cárcel afirmó que era inocente, que no había matado a esas mujeres, que aquella confesión en la que había asegurado no quise matar, pero estaba muy necesitado y solo buscaba la oportunidad para llevarme algo de valor había sido por haber sido sometido a una tortura policial. González y Gonet nunca tuvo recursos para que se trabaje su caso. Cuando a un detenido se le sentencia con reclusión perpetua, a partir de los 25 años de encierro, puede pedir una junta médica para que evalúe si el preso está en condiciones de salir. Al no tener dinero para pagar a un abogado, los distintos juzgados por los que pasó la causa le rechazaron el pedido de libertad condicional desde 1983 hasta que Ariel García Zurfaro, un abogado mucho más joven que él, que lo conoció en prisión, se interesó en su caso e insistió. La jueza platense Claudia Matilde Marengo, titular del Juzgado de Ejecución Penal número 1, finalmente decidió otorgarle el beneficio de la libertad condicional, que se hizo efectivo el 23 de marzo de 2006, cuando González y Gonet dejó el penal número 1, 18 Joaquín Gorrina, en Gonet, para dirigirse a la casa de su hermana Elsa. Sus vecinos contaban que González y Gonet caminaba encorvado, sus lentes estaban pegados con cinta adhesiva y se apoyaba en un palo de escoba que usaba como bastón. Tengo ganas de darle un sopapo a alguno para volver a la cárcel. Allá tenía morfi todos los días, confesó en una de las entrevistas que dio en ese entonces, cuando tenía 69 años. González y Gonet falleció el 23 de noviembre de 2007, apenas 20 meses después de haber recuperado la libertad, y hasta el día de su muerte aseguró que era inocente. El matapresos, el hombre con el que nadie quiere compartir celda en casi 12 años de prisión, ya estuvo involucrado en 67 riñas. Le imputan 3 crímenes de compañeros del penal y la participación en otros 2. Nadie quiere compartir su celda con él. Lo encerraron hace casi 12 años por el crimen de un jubilado al que asaltó, pero su condena llegó a perpetua por matar a sus compañeros de encierro. Diego Casanova, es conocido en el penal mendocino de Almafuerte como el matapresos. Durante más de una década, asesinó a 3 internos y fue partícipe, en distinto grado, de otros 2 homicidios en las cárceles donde estuvo recluido. No tiene poder dentro de prisión, más bien es un preso solitario. Su comportamiento es el de un psicópata. Agrede a sus compañeros cuando tiene un brote violento, pero con el personal penitenciario es respetuoso, lo describe un funcionario de penal. Casanova está alojado en el pabellón de máxima seguridad en la cárcel de Almafuerte, ubicada en la localidad de Cacheuta, en la precordillera mendocina. El detenido perdió un ojo durante una pelea en el penal. Está medicado todo el día con ansiolíticos y casi no recibe visitas. Su padre y su madre se alternan unas pocas veces al año. No puede compartir celda con otro interno y nadie quiere arriesgarse a estar con él. El último preso que se ofreció para dormir a su lado terminó asesinado. Se llamaba Andrés Peñalosa, de 22 años, y cumplía una condena de 17 años por secuestro y homicidio. Apenas convivieron 45 días en el mismo calabozo.
Los agentes penitenciarios creen que Peñalosa pidió compartir encierro con alguien con esos antecedentes para tener protección dentro del módulo 5B, junto a los detenidos de mayor peligrosidad. El domingo 29 de mayo, cuando era el momento del descanso, Casanova le dio a su compañero un golpe mortal en la cabeza. Usó un caño de la cabecera de la cama. La filmación de las cámaras de seguridad confirma que estaban solos y que mantuvieron una pelea. Cuando llegaron los guardiacárceles, Peñalosa ya no respiraba. Con este caso, el matapresos sumó 6 muertes, 5 de ellas en prisión. En su adolescencia, en el barrio tropero Sosa de Maipú, en el Gran Mendoza, Casanova era conocido con el apodo de Gordo Picurú. Fanático del Deportivo Maipú, de la Liga Mendocina, se adentró en el delito con asaltos a casas y negocios. Entró por primera vez a la cárcel en octubre de 2004. Fue tras robar en una propiedad del barrio México, de Maipú, a donde asesinó al dueño, un jubilado que se despertó en medio del hecho. Le dio varias puñaladas. Un año y medio después, Casanova fue condenado a 20 años de prisión. Su prontuario creció durante su arresto. En 2006, con 3 cómplices, asesinó de 20 puñaladas a 2 presos que habían sido trasladados desde Córdoba para declarar por un sangriento motín durante un festejo de vendimia, en el penal de Boulogne-sur-Mer. Su tercer homicidio carcelario fue en noviembre de 2006. Apuñaló al interno José Manuel Cruz mientras dormía y dejó su cuerpo envuelto en una frazada. En abril de 2010, fue acusado de participar en su cuarto homicidio en la cárcel. El matapresos protagonizó un motín en la cárcel de Cacheuta, donde apuñaló a un penitenciario que fue tomado como rehén. Pero el verdadero fin, según concluyen los investigadores, fue simular una revuelta, junto a 2 cómplices, para asesinar de 10 cuchilladas a un condenado por abuso. En los últimos años, Casanova alcanzó celebridad con numerosas peleas y conflictos en el penal. Está acusado de participar en 67 riñas, caratuladas como faltas graves, según su ficha carcelaria. En septiembre de 2012, durante una pelea entre internos, fue apuñalado en la cárcel de San Felipe y salvó su vida de milagro. Otro recluso le hizo perder la visión del ojo izquierdo. Para entonces, su condena se acrecentó a perpetua. Ahora Casanova volverá a ser juzgado por el crimen de su compañero de celda. Es un psicópata que ha asesinado a un preso cada 2 años, dice un funcionario de penal. Pero admite que no hay en el sistema carcelario provincial un sitio de detención para alguien con esta patología, sin declararlo inimputable. Su destino está cantado: la cárcel por muchas décadas más. El Concheto, el asesino serial que hacía un culto de Robledo Puch. Guillermo Álvarez era el jefe de la banda de los Chicos Bien, que asaltaba restaurantes en Recoleta y Núñez. Fue atrapado en agosto de 1996. Hace 25 años una banda comandada por un adolescente, de 18 años, que vivía en un lujoso chalet de las Barrancas de Acasuso, aterrorizó a los comensales de los restaurantes situados en la lonja formada por Avenida del Libertador, Figueroa Alcorta, Tagle y Udaondo, que eran concurridos por empresarios, políticos, personajes de la farándula y funcionarios de la administración menemista. Hasta el 28 de julio de 1996, el grupo delictivo, conocido como la Banda de los Chicos Bien, tenía en jaque a los efectivos de 5 comisarías y de la División Robos y Hurtos de la Policía Federal, que no lograban identificar a los autores de los asaltos, que ocupaban una importante cantidad de minutos en los principales noticieros de los canales de televisión y en las tapas de los diarios. Potenciaba el miedo y la conmoción la onda expansiva provocada por el asesinato del sargento de la Policía Federal Aníbal Sopeña, custodio del senador Eduardo Menem, hermano del presidente de la Nación, Carlos Menem, ocurrido el 6 de julio de ese año, en la casa situada en Lidoro Quinteros 1035. Debido a que la vivienda quedaba en la zona donde atacaban los asaltantes de restaurantes, los investigadores de la Policía Federal abonaron la sospecha de que el sargento Sopeña fue asesinado por los integrantes del mencionado grupo delictivo. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada porque, una semana después del ataque contra la casa del hermano del presidente, fueron detenidos 2 de los sospechosos y, a pesar de ambas capturas, los asaltos contra los restaurantes continuaron. Alcorta, el local gastronómico que a principios de julio de 1996 funcionaba en Figueroa Alcorta y Tagle, a media cuadra de la Embajada de Chile y frente a la entonces ATC, fue el primer restaurante, en la lista de 7 locales, asaltados por la banda. Allí, uno de los comensales que sufrió el robo fue un ejecutivo de la petrolera ESO, a quien le sustrajeron un reloj de alta gama, el celular, dinero y su Honda Accord.
Al custodio del directivo de la multinacional le quitaron una 9 milímetros. El raid delictivo siguió con asaltos en Arisipriani, Chungo, Café de los Incas, La Parolaxia y Camerún. En ninguno de estos hechos hubo heridos ni muertos. El 28 de julio a la madrugada todo cambió. Eran las 2 cuando el Pat Company, situado en Migueletes 1338, se convirtió en escenario de una masacre. Esto es un robo. No se hagan los boludos, que a mí no me cabe ninguna, le gritó Óscar Alfredo Reynoso, alias Osito, al encargado de la barra, Guillermo Rossi, mientras les apuntaba con una escopeta recortada. Dale, pende, anda juntando las cosas, le ordenó Reynoso a un cómplice, de 14 años, conocido como Oaki o Ramoncito. Ni Oaki ni Reynoso lo sabían, pero entre los comensales estaba Fernando Aguirre, un subinspector de la Policía Federal que había concurrido al local gastronómico para festejar el cumpleaños de una amiga. Al advertir la escena, el policía decidió que no era el momento para identificarse debido a que existía riesgo de vida para el resto de la gente en caso de que se iniciara un tiroteo. Entonces, decidió esperar. Cuando Reynoso y su cómplice, menor de edad, se disponían a cruzar el umbral de la puerta para abandonar el local, Aguirre saltó arriba de una mesa e impartió la voz de alto. En ese momento, Reynoso comenzó a disparar. Así, se inició un tiroteo dentro del pub en el que se dispararon más de 20 balazos. Disparos a traición. Aguirre ignoraba que, entre los comensales, estaba Guillermo Antonio Álvarez, el jefe de los asaltantes que, con su aspecto de falso Clark Kent, su cabello con gel y peinado hacia atrás, se mezclaba entre los clientes para cubrir la retirada de sus secuaces. Al observar que el policía hirió a Reynoso, le disparó un balazo. Aguirre cayó y cuando estaba en el piso, sin posibilidades de defenderse, Álvarez lo remató de 4 tiros por la espalda. Después, con la ayuda de sus cómplices, Álvarez cargó a Reynoso en el Honda Accord que le robó al vicepresidente de ESO, en el restaurante Alcorta y huyó con el resto de la banda. Además de Aguirre, durante el tiroteo fue asesinada María Andrea Carballido. Con estos dos homicidios, Álvarez, alias Concheto, Karateka o Patovica, pasaba a integrar el listado de los asesinos seriales de la Argentina, encabezado por Carlos Eduardo Robledo Puch. 8 horas antes, en Martínez, cerca de su casa, Álvarez había concretado su primer asesinato. Bernardo Loitegui, un empresario, hijo de un exministro de Obras Públicas del gobierno de facto encabezado por Alejandro Agustín Lanuse, se había convertido en la primera de las 4 víctimas del Concheto. Con su compañero desangrándose, Álvarez actuó según su costumbre. El único centro asistencial que conocía era el Sanatorio San Lucas, en San Isidro. Allí abandonó malherido a Reynoso. Este detalle marcaría el final de la banda de los chicos bien. A los investigadores les llamó la atención que un asaltante como el Osito, que vivía en la Villa Uruguay, hubiese sido llevado a un sanatorio privado. Habitualmente, a los delincuentes heridos en enfrentamientos sus cómplices los dejaban en hospitales públicos o los hacían atender en clínicas tumberas. Cuando los acompañantes de Reynoso lo dejaron en la clínica, situada a la vuelta de los tribunales de San Isidro, dijeron que le dispararon porque se resistieron a un asalto. El telefonista del sanatorio y uno de los enfermeros advirtieron que los amigos del herido abordaron un Honda Accord azul, patente SFP 613, el mismo vehículo que usaron los autores de la masacre en el Pat Company. Al día siguiente, Álvarez regresó a la clínica. Llegó en un remise, pero, al advertir la presencia de un móvil policial estacionado en la puerta, decidió no bajar. En cambio, descendieron la hermana de Reynoso y 2 adolescentes. Según el remisero, durante el trayecto, la mujer le reclamó a Álvarez por no cuidar a su hermano. Entonces, el Concheto le respondió: ¿A mí qué me decís, si al policía que le disparó a tu hermano lo cociné a tiros? Antes que los familiares de Reynoso descendieran del automóvil, Álvarez les entregó a la mujer y a los chicos una bolsa con dinero. Minutos después, los familiares de Reynoso entraron en la clínica y se enteraron de que Osito había fallecido. Los restos de Reynoso fueron llevados al cementerio público en medio de un cortejo que incluyó disparos al aire de ametralladoras y pistolas 9 milímetros. El funeral tumbero fue seguido de cerca por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal, que, a partir del dato del Honda Accord que vieron en la clínica, relacionaron a Osito con la masacre ocurrida en Company. 3 días después de los asesinatos del subinspector Aguirre y de María Andrea Carballido, los investigadores de la División Homicidios recibieron un llamado en el que un informante le puso nombre al jefe de la banda. Soy un remisero de Acasuso y tengo datos sobre el otro sospechoso que mató al policía en Belgrano. Es el mismo que roba restaurantes en la zona. Lo conozco bien, es cliente mío.
Se llama Guillermo, vive en las Heras 1052, de Acasuso. Mide 1,75, tiene el pelo negro y corto. No trabaja. Hace pesas y se dedica a robar. Los padres tienen plata. La madre vende aparatos de gimnasia y nunca está en la casa. El padre tiene 2 cines y una galería comercial, expresó el informante. Para completar la descripción de Álvarez, recordó que lo llevó desde su casa hasta la villa situada en Uruguay y Rolón, en Bécar. Allí, esperaban al sospechoso 2 o 3 cómplices que abordaban el vehículo y seguían viaje hasta una casa situada en el Cano al 400, con la particularidad de que la vivienda parecía un barco, porque tenía como ventanas 2 llamativos ojos de buey. En el llamado, el informante agregó que le tenía miedo a Álvarez porque lo había visto subir a su automóvil con un bolso y un estuche de guitarra en el que se sentía el sonido metálico que producen las armas al golpearse. El 8 de agosto de 1996, los efectivos de la Policía Federal y de la Seccional Barrancas, de Martínez, pudieron corroborar los dichos del informante y le pidieron al juez de San Isidro Federico Eque una orden para allanar la casa de Álvarez. Al revisar la habitación del sospechoso en el lujoso chalet, con pileta de natación, los policías encontraron recortes de diarios y revistas sobre la cobertura informativa de los asesinatos que había cometido Álvarez y sobre Robledo Puch, el mayor asesino serial de la historia argentina, más conocido como el Ángel de la Muerte. Álvarez había transformado su pieza en un lugar de culto a Robledo Puch. Tanta era la furia asesina del concheto que ni la cárcel pudo contenerlo. En noviembre de 1998, acabó con la vida de Elvio Aranda, a un compañero del pabellón de la vieja cárcel de Caseros. Según el sumario policial, Álvarez atacó con una faca a Aranda mientras dormía. Hace unos años fue uno de los negociadores que representaron a los presos que habían tomado el penal de Villa Devoto, donde cumple su cadena perpetua. La gente es muy mala. Hay que matarlos a todos, decía Álvarez, antes de ser condenado. Yriya Murano. La primera mujer asesina en la historia criminal de Argentina, se hizo conocida por poner cianuro en el té de 2 amigas y una prima. Cometió los crímenes para no devolverles dinero. De esa manera, Yriya Murano se ganó el mote de la envenenadora de Montserrat. Les prometía a sus amigas duplicar el dinero mediante inversiones, pero en realidad las estafaba. Así se quedó con casi 50 millones de pesos. Yriya fue detenida el 27 de abril de 1979, luego de que la justicia constatara que había acabado con la vida de 3 mujeres: Carmen de Giorgio, Nilda Gamba y Lelia Formisano. La asesina fue descubierta porque el encargado del edificio donde vivía Carmen, la última víctima, alertó a sus hijas de que había visto a Yriya ingresar al departamento y salir con un papel y un frasco. El papel era el pagaré de 20 millones de pesos que le había firmado Yriya a Carmen, mientras que en el frasco estaba el cianuro. La condenaron a prisión perpetua por los 3 asesinatos, pero debido a una reducción en la pena y el beneficio de la ley 2x1, salió después de 10 años. Envió bombones de agradecimiento a los jueces y empleados de ejecución penal que recalculaban su pena, pero nadie los comió. Ricardo Melogno. Tenía 20 años cuando acabó con la vida de 4 choferes de taxis en septiembre de 1982. Después de más de 3 décadas de silencio, habló desde su lugar de reclusión con un escritor para el reciente libro Magnetizado de Carlos Busquet. Era algo natural, algo que estaba ahí. No había ansiedad en todo esto, para nada. Era estar parado viendo pasar el tiempo, en mi mambo, y de repente sentir esa cosa en el cuerpo. Es el que viene. De esa manera intentó explicarlo recientemente, casi 35 años después de cometer una saga de asesinatos calcados que aterrorizó al barrio porteño de Mataderos en 1982. Las víctimas, siempre taxistas. El momento, siempre de noche. El modo, con un arma que llevaba a toda hora encima, en el instante en que el conductor estaba por cobrarle el viaje. Los motivos. Ni él ni los expertos en salud mental que lo trataron a lo largo de las más de 3 décadas que lleva encerrado logran conocerlos. Ricardo Luis Melogno era un joven de 20 años cuando, en septiembre de 1982, en apenas una semana, mató a 4 taxistas. A uno de ellos lo asesinó en Lomas del Mirador. A los otros 3 les quitó la vida de manera idéntica. Al llegar a destino, en un radio de pocas cuadras del barrio de Mataderos, los remató dentro de sus vehículos, en esquinas oscuras.
Luego se quedó un rato con ellos, en algún momento llegó a fumar un cigarrillo y se fue en las 3 ocasiones a comer a un bodegón. Melogno reveló esos y otros detalles en diálogo con el escritor argentino Carlos Busquet, quien entre noviembre de 2014 y diciembre de 2015 se reunió con él en su lugar de reclusión, las instalaciones del Programa Interministerial de Salud Mental, en el complejo penitenciario de la localidad de Ezeiza. De esas conversaciones y las que Busquet tuvo con distintos expertos en salud mental que trataron a Melogno surgió el reciente e impactante libro Magnetizado, Anagrama en 2018, donde el asesino de taxistas, luego de más de 90 horas de conversación, intenta dar algún tipo de explicación sobre lo que ocurrió. Un caso que sacudió a la opinión pública hacia fines de 1982, las páginas de los principales medios gráficos ponían el foco en la guerra de Malvinas y sus heridas recién abiertas, la imagen del gobierno militar en decadencia y la inflación como uno de los grandes problemas que afectaba el bolsillo de los argentinos. Hasta que la curiosa serie de asesinatos a taxistas irrumpió en la agenda pública y conmovió a los argentinos. Ocurrió que, con el correr de los días, lo que al principio a las autoridades les había parecido un hecho aislado se convirtió en un tema de gran preocupación. Asustados, los vecinos de Mataderos temían por sus vidas. Nadie había visto al misterioso atacante nocturno que aterrorizaba al barrio. El primer taxista asesinado apareció dentro de su vehículo, en la calle Pola. 4 días después, un caso similar, esta vez en la calle Olidén, muy cerca de la avenida Directorio. La víctima falleció camino al hospital sin poder dar datos del atacante. Todos los cadáveres aparecieron en horas de la madrugada, caídos sobre el asiento delantero de sus automóviles, cada uno de ellos con un orificio de ingreso de bala calibre 22 en la sien derecha. Los taxis, estacionados en esquinas oscuras, con las luces internas y el motor apagados, los faros delanteros encendidos. No había evidencia de robo, aunque siempre faltaba la documentación del vehículo y de la víctima, detalla Busquet en Magnetizado. Luego del segundo caso, la policía intentó armar un operativo especial, con efectivos de comisarías de toda la ciudad, y hasta elaboró un identikit con el rostro del posible criminal. Sin embargo, y pese a las medidas tomadas, el asesino volvió a atacar, el 28 de septiembre. Desde entonces, como ocurre en la actualidad ante asesinatos aberrantes, se multiplicaron las hipótesis, las búsquedas en el barrio, las falsas denuncias. Se habló de más de un responsable de los crímenes. Hubo, incluso, protestas de taxistas que querían salir a buscar ellos mismos al asesino ante la falta de pistas concretas. Hasta que 2 semanas después, el 15 de octubre, un hombre se presentó en tribunales. Quería entrevistarse con el juez que investigaba el caso de los taxistas asesinados. Aseguraba ser el hermano del asesino. Ese día al mediodía, un hermano del homicidio se presentó en los tribunales y le explicó al juez Miguel Ángel Caminos que en su casa de Espinosa 1869, piso segundo, departamento C, estaba un hermano suyo, Ricardo Luis Melogno, quien sería el autor de la muerte de los conductores de taxis, acontecidas los días 23, 27 y 28 de septiembre en las cercanías de Los Mataderos, detalló el diario La Prensa en su edición del 18 de octubre de 1982. Entonces el juez, un secretario y el hombre fueron hasta esa dirección. Allí, tal como había adelantado su hermano, encontraron a Melogno calmado. Melogno no ofreció resistencia y habría contado al juez cómo y por qué mató a los trabajadores, agregando la autoría de otros hechos, detalló el diario. Ocurrió que durante uno de los primeros interrogatorios, Melogno confesó ser el autor del crimen de otro taxista, poco antes de los que tuvieron lugar en Mataderos, en la localidad de Lomas del Mirador. Según se pudo reconstruir días después, el asesino de taxistas había estado viviendo en la calle mientras cometió los crímenes. Deambulaba por la ciudad, iba a los cines que ofrecían una programación continuada y comía en bodegones, siempre con una suerte de carterita de mano encima donde guardaba su arma. Luego de cada uno de los ataques, regresaba a un depósito que tenía su padre a dejar los documentos que iba recolectando de las víctimas. Allí fue encontrada la pistola calibre 22 que utilizó para quitarle la vida a los taxistas. En aquellos primeros encuentros con las autoridades, el hombre sorprendió a todos. Con 20 años, hablaba sereno y brindaba, sin ningún tipo de inconveniente, todos los detalles que le solicitaban. A nadie le daba la impresión de ser una persona que delirara ni presentaba incoherencias en su relato. De inmediato, Melogno fue detenido y su reclusión continúa hasta hoy. Para los expertos se trata de un caso curioso porque nadie pudo encontrar un móvil concreto para los crímenes. Tampoco se ponen de acuerdo en el diagnóstico de su posible trastorno psíquico.
A lo largo de los 35 años que Melogno lleva privado de su libertad, quienes lo trataron llegaron a distintas conclusiones sin ninguna certeza. Dijeron que padece un síndrome esquizofrénico sobre una personalidad psicopática, que lo suyo es un trastorno de su personalidad antisocial, que fue víctima de un cuadro delirante crónico, entre otros diagnósticos. Luego de tantos años de encierro, Melogno dio su versión de los hechos y lo hizo para Magnetizado, el libro de Carlos Busquet. Entre otras grandes revelaciones de la publicación, Melogno cuenta allí sobre su difícil infancia con una madre que lo maltrataba y sobre cómo decidió dedicarse al espiritismo desde muy chico, con apenas 13 años. Te aceptan los espíritus. Vos sos presentado ante ellos y, así como te pueden aceptar, te pueden rechazar y revolearte contra las paredes. Fui bautizado con sangre. Me dieron los santos de cabeza que me iban a guiar, para que me den fuerza, relata. Allí el hombre también intenta recrear qué sintió luego de cometer los crímenes. No tengo ninguna sensación del momento de la muerte, pero recuerdo la satisfacción del después, de irme a comer una suprema a la napolitana con papas fritas y mousse de chocolate de postre, y me acuerdo que estaba riquísimo, dijo el asesino. Entre 1996 y 1999, 14 mujeres perdieron la vida cerca de Mar del Plata. Sus crímenes siguen sin resolverse. Habría atacado otra vez un asesino serial. El titular se repetía en todos los diarios y noticieros. Era el mes de enero de 1998 y la desaparición de una joven de 25 años volvía a poner en escena a un hasta entonces misterioso asesino serial, que acababa con la vida de mujeres y las abandonaba a la vera de la ruta. La historia había comenzado 2 años antes, en julio de 1996, cuando el cuerpo de Adriana Jacqueline Fernández, una artesana uruguaya de 27 años, fue hallada bajo un puente, al costado de la ruta 226. A ese crimen le siguieron varios. Todas mujeres que desaparecían y luego eran encontradas sin vida a la vera del camino, en los alrededores de la ciudad de Mar del Plata. Entre 1996 y 1999 fueron en total 14 las víctimas cuyos asesinatos correspondían al modus operandi de quien entonces fue llamado el loco de la ruta. Habían sido estranguladas, por lo general con un lazo, sus cuerpos eran abandonados desnudos cerca de la ruta y en algunos casos habían sufrido mutilaciones. El caso generaba innumerables titulares, pero pocas pistas concretas. Todos abonaban la teoría de un asesino serial. A tal punto que en mayo de 1999, aún sin poder dar respuesta a los crímenes, se anunció que se sumaba a la causa Ayuda Francesa. Un artículo publicado por La Nación detallaba que Alain Pérez, agregado de la Embajada de Francia en la Argentina, llevaba casi 20 años en la policía de su país y colaboraría en la investigación de 10 crímenes y desapariciones de trabajadoras sexuales, todos ocurridos en Mar del Plata y atribuidos al loco de la ruta. Optimista, el francés aseguraba, no existe el crimen perfecto, apenas asesinos a los que resulta más difícil encontrar. Y se dirigía al supuesto asesino con una advertencia: le aseguro que vamos a poner todos los medios, experiencia y obstinación para encontrarlo, esté donde esté. Si me escucha, es el momento de que se arrepienta. También se recurrió al FBI, pero nada parecía ser concluyente. Para el año 2002, los investigadores coincidían en que las mujeres desaparecidas o asesinadas tenían, en su mayoría, algo en común. Habían sido extorsionadas por la policía. La causa logró comprobar que a algunas de estas mujeres unos efectivos policiales les cobraban 100 pesos por semana a modo de protección, para dejarlas ejercer sus trabajos sexuales. Estos elementos pusieron en duda la existencia de un asesino serial. Una persona con acceso al expediente le confiaba al cronista policial de La Nación lo siguiente: nunca creímos que el autor de los homicidios de por lo menos 5 mujeres fuera un psicópata. En este caso, el asesino serial no existe y nunca existió. La aparición del denominado loco de la ruta como responsable de los asesinatos y las desapariciones le vino muy bien a la policía para desviar la atención hacia otro lado, para cubrir con una nube de humo el sistema de recaudación ilegal que había montado en los distintos prostíbulos de Mar del Plata. Había evidencia circunstancial que abonaba esa hipótesis, pero no para todos los casos. Incluso la información de las autopsias daba cuenta de que no todas las mujeres habían sido asesinadas por la misma persona. O al menos la metodología no era exactamente igual. Con todos los componentes para convertirse en un relato de fantasía, la historia del loco de la ruta fue llevada a la novela policial de manos del periodista y escritor Carlos Balmaceda. Su libro La plegaria del vidente se inspiró en los crímenes reales para narrar desde la ficción una posible respuesta.
La obra también tuvo su versión en la pantalla grande. ¿Entonces existió el asesino serial que mató a trabajadoras sexuales? ¿O el loco de la ruta fue solo un invento para apartar la atención de los investigadores de una red de policías corruptos? No hay, al día de hoy, una respuesta certera. Hay quienes creen que el criminal fue real y que algunos aprovecharon sus homicidios para intentar adjudicarle otras muertes. Asesino serial o no, quienes sí existieron fueron todas esas mujeres, que fueron asesinadas, abandonadas y olvidadas. Diego Lo Scalzo. Tenía problemas con su pareja, Romina Maguna, y estaban virtualmente separados. Una discusión por celos terminó con 6 muertos y 3 heridos de bala. Hasta un rato antes de convertirse en un criminal tristemente célebre, el autor de la masacre de Hurlingham, Diego Lo Scalzo, tenía algo así como una doble personalidad. Para sus compañeros del taller de mantenimiento de Metrovías, donde trabajaba desde hace años, él era un buen tipo, callado, responsable y tranquilo. Pero en la casa de la familia Maguna, donde usualmente vivía, se convertía en un ser atroz, celoso, malhumorado y violento. Era re maldito. Era un hijo de pu, dijo en los medios, una persona que frecuenta mucho la casa de William Morris donde se desencadenó la locura. No obstante, nadie esperaba que Lo Scalzo llevara su violencia a semejante nivel de horror. Su relación con Romina Maguna estaba condimentada con violencia cotidiana producto de los celos de él, y ahora, con el episodio consumado, eso podría verse como el germen del desastre. Según contó el allegado a la familia, la pareja estaba virtualmente separada. Ella ya no quería que él viviera allí, a veces dormía en otra casa, pero Lo Scalzo se negaba a abandonar definitivamente el hogar de Hurlingham y a terminar la relación con la mujer policía. Él no quería separarse pero era muy celoso, tanto con Romina como con su hija, a quien no la dejaba salir con sus amigos ni con su novio. Según contó esta persona, quien por razones de seguridad prefirió no dar su nombre, Lo Scalzo, conocido como el Chino, le habría pegado varias veces a Romina y más de una vez habría intentado abusar sexualmente de la hija adolescente de su pareja. Hace años que ella me cuenta que él la tocaba, y que quiso abusar. Y siempre me decía que a la mamá le pegaba, relató a este medio. Si bien trascendió que el acusado tenía denuncias por violencia de género, fuentes de la investigación explicaron que solo existe un antecedente pero no un documento formal. Romina Maguna denunció en la policía que había discutido fuertemente con su pareja y que le había desaparecido su arma y su chaleco antibalas. La noche del espanto, minutos antes de que desatara la masacre, Diego Lo Scalzo discutió fuerte con Romina con la cena apenas terminada. Un rato antes habían estado en la casa de Villa Pesey, donde vivían los padres de su mujer. Con los platos todavía sobre la mesa, el Chino empezó a discutir con Romina. La escena de violencia aterró a los chicos, y la hija adolescente de Romina se escondió debajo de la cama, desde donde escuchó los disparos de la pistola 9 milímetros de El Chino contra su pareja. Su hijo de 10 años, le pidió a Lo Scalzo que no lo matara. «Papá, no me mate». Y el hombre, que no era el padre biológico y le estaba apuntando al pecho, le hizo caso. En ese momento justo entró su cuñada Vanessa Maguna, hermana de Romina, junto a su pareja Darío Díaz, a quienes también les disparó. A ella la mató y a él lo hirió. En el patio de la casa estaba tendiendo ropa lavada Cintia López, quien les alquilaba una habitación en el fondo de la vivienda. Cuando escuchó los disparos entró y recibió 3 balazos en una de sus piernas. Tendida en el suelo, la mujer le contó a la fiscal del caso, Paula Ondeville, su recurso para sobrevivir. Me hice la muerta para que se fuera y entonces salió y se subió a la moto. Así, Lo Scalzo llegó a la casa de su suegra, en Villa Pesey, a quienes les dijo: Romina tuvo un accidente, se cayó de la escalera. Entonces, José Eduardo Maguna, de 38 años, junto a su esposa embarazada, Mónica Beatriz Lloret, de 36 años, tenía fecha de parto, pero el bebé murió y ella quedó internada en grave estado. La hija de ella, Camila Maciel, de 12 años, herida en ambas piernas, y su madre, Juana Paiva, de 55 años, salieron a bordo de un Renault 19. A los 150 metros, fueron acribillados por Lo Scalzo, aunque todavía los investigadores desconocen cómo fue que se desencadenaron los tiros. Pudo ser que alguien les haya avisado a los familiares de Romina que él las había matado y frenaron y lo fueron a increpar, o él directamente les disparó, la fiscal Ondeville
Como consecuencia, el hermano y la madre de Romina murieron. Los Calso escapó con el peso de las 6 víctimas sobre su espalda. La policía halló su moto en el barrio Inta de Villa Lugano, donde viven algunos de sus 3 hermanos y su madre, Mabel. Según los investigadores, la moto la llevó hasta allí algún cómplice. Él ya había sacado un pasaje en retiro para viajar a Córdoba. Eso lo supo la policía bonaerense apenas le intervino el teléfono. De esa forma, fueron observando los movimientos del asesino, pero no fue tan fácil. Los Calso cambió el chip. Sin embargo, la policía lo ubicó en retiro y supo que se iba a tomar un ómnibus de la empresa Urquiza con destino a Córdoba. Por eso, a la altura de Río Segundo, agentes de la policía cordobesa lo detuvieron. Los Calso viajaba sin objetos y se desconoce por ahora a dónde iba o si lo esperaba alguien. Los investigadores buscaron indicios en su locker, en un galpón de Metrovías en la estación Lynch, en 3 de febrero. Pero solo encontraron dinero en efectivo, en pesos y en dólares. El chino se desempeñaba en el equipo de mantenimiento. Según sus compañeros era un tipo tranquilo. Su trabajo consistía en pintar las estaciones, renovar la iluminación, o cambiar piezas de los baños de las estaciones. Nadie podía creer la noticia. Es insólito. Estamos choqueados, nadie lo hubiera pensado, comentó un compañero de trabajo a este medio. Según contó, Los Calso, hincha de Boca, era fanático de los fierros y hacía changas arreglando motos. Le gustaba eso, cuando nos veíamos hablábamos de motos, esas cosas. Uno nunca piensa que el tipo puede hacer semejante locura, contó un compañero. Los Calso llegará a Buenos Aires desde el penal de Bouer, en Córdoba, donde está detenido y deberá declarar ante la fiscal Ondeville. Por todos los crímenes que se le imputan, y por la cantidad de pruebas en su contra, es difícil que no reciba una condena a prisión perpetua. Sin embargo, Ondeville está obsesionada con saber qué fue lo que llevó a este hombre a consumar la masacre. Un posteo de Romina en Facebook podría develar el misterio. El domingo a la mañana, 10 horas antes de ser acribillada por su novio, Maguna le dedicó una frase al padre de sus hijos, fallecido hace 7 años. Cuántas sensaciones encontradas en este momento. Sentí que se paraba el tiempo, que me faltaba el aire. Solo cerré mis ojos y soñé por un momento que todo era mentira, que nada era verdad. Por un segundo sentí estar en tus brazos, escuché decirte lechona, todo va a estar bien. Esas brisas que corrían eran tus caricias que me estremecían el alma, mi amor. Pero al abrir mis ojos solo volvía a la realidad, que solo tenía los más hermosos recuerdos vividos. Tan solo el amor eterno que nos dimos y 2 soles hermosos que iluminan mi vida como vos lo hacías, mi piojo, te amo y eso nunca va a cambiar. Siempre vas a vivir en mí. Tal vez ese mensaje ayude a correr el velo del misterio y pueda explicar algunas de las razones que llevaron al asesino a concretar una de las masacres más aberrantes y sangrientas de la historia criminal argentina. Carlos Robledo Puch. El criminal de 20 años que estremeció a Argentina. Hijo de una familia acomodada de Vicente López, protagonizó una saga de homicidios sin precedentes en la historia del país. Su último crimen fue en 1972. Lo detuvieron horas después y le dieron reclusión perpetua. Carlos Eduardo Robledo Puch nació el 19 de enero de 1952, hijo de Víctor Elías Robledo Puch y Aida Bedanc. Por la rama paterna de su padre, hay una figura de la historia argentina, Martín Miguel de Güemes, casado con Carmen Puch. La descendencia que llega al asesino serial es por el lado de un cuñado de Güemes, Dionisio Puch, que llegó a ser gobernador de Salta antes y después de la caída de Juan Manuel de Rosas. Víctor Robledo Puch trabajó en Industrias Kaiser Argentina y en el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, el ente que centralizó las rentas de las exportaciones en la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Aida era alemana y llegó a la Argentina justo después de la Segunda Guerra. Cuando se casó con Víctor fueron a vivir al partido de Florida, en Vicente López. Allí vio la luz su único hijo. El pequeño Carlos estudió piano y aprendió alemán. El secundario lo comenzó en un industrial, le gustaban las máquinas y los sopletes. Sin embargo, repitió el año. Pasó a la escuela Don Orione, donde hizo gala de su mala conducta. Le robaba útiles a los compañeros. Lo sorprendieron mientras se llevaba dinero de la secretaría y lo echaron. Corría 1967 y tenía 15 años. Los padres lo anotaron en el Instituto Cervantes de Vicente López, donde conoció a su primer cómplice, Jorge Ibáñez, un chico con tan mala conducta como él. Ambos formaron una sociedad delictiva. En septiembre de 1970 entraron de noche a una joyería de la avenida Maipú.
A las 2 semanas, también por la noche, robaron un taller de motos. Se fueron en una hilera y la policía los sorprendió cuando la moto se les quedó. Mostraron documentos falsos. A Robledo lo dejaron ir a cambio de que volviera con los papeles de la moto. No regresó. Ibáñez pasó 18 días en el calabozo y se resintió el vínculo con su socio de robos. Robledo aprovechó para irse a Mar del Plata y allí entabló amistad con un vecino de Vicente López con el que se cruzaba por el barrio y que lo reconoció en la ciudad balnearia. Se llamaba Héctor Somoza. A su regreso se lo presentó a Ibáñez. La idea era sumarlo a los robos. Antes que eso sucediera ocurrió el hecho que dio inicio a la serie de asesinatos. El 15 de marzo de 1971, Robledo e Ibáñez entraron a El Amour, un boliche de La Lucila. Mientras se llevaban dinero, Ibáñez le señaló a su socio a 2 personas que dormían en 2 camas contiguas. Eran el gerente Félix Mastronardi y el barman Manuel Godoy, de nacionalidad paraguaya, que había pedido quedarse a dormir. Robledo Puig les apuntó y les dio a la cabeza mientras dormían. La crónica policial se superpuso con la política. Ese mismo día estalló el Viborazo en Córdoba, una revuelta popular no tan grande como el Cordobazo de 2 años antes, pero sí lo suficiente como para terminar con el gobierno de facto de Roberto Livingston, reemplazado por Alejandro Agustín Lanusse. Comenzaba la fascinante partida de ajedrez entre Lanusse y Juan Domingo Perón, exiliado en Madrid. El gobierno militar inició diálogos con Perón en la capital española. En medio de ese tira y afloje, que derivaría en la devolución del cuerpo de Eva Perón, sucedió el siguiente robo bañado en sangre por parte de Robledo e Ibáñez. Fue el 3 de mayo. Los 2 ladrones entraron a una casa de repuestos de autos. El encargado José Bianchi y su esposa Dora se despertaron por los ruidos. Antes que pudieran reaccionar, el hombre fue asesinado a sangre fría por Robledo Puig. Dora Bianchi resultó herida de 2 disparos, y eso no impidió que Ibáñez abusara de ella. Se fueron creyendo que estaba muerta. Pudo dar su testimonio cuando cayó el asesino. A metros de donde dormía el matrimonio estaba la cuna con su hijita de 10 meses. El 24 de mayo, el dúo entró a un supermercado de Olivos. Aunque hicieron ruido al entrar, no despertaron al sereno Juan Escatone. Robledo le disparó 2 veces y dejó las vainas en el lugar. El arma era la misma con la que había matado a Bianchi. Los siguientes 2 asesinatos hoy se encuadrarían como femicidios. Virginia Rodríguez tenía 16 años, y vivía en Olivos. Tras haber perdido su trabajo, había comenzado a prostituirse. Ibáñez y Robledo Puig la subieron a su auto el 13 de junio al verla en la Avenida del Libertador. Pararon en un descampado. Robledo bajó del auto. Al rato, descendió Rodríguez. Comenzó a caminar y Robledo la siguió. A los pocos metros la mató de 5 balazos y se llevó su cartera. El 24 de junio fue el turno de Ana María Dinardó, de 22 años. Se despidió de su novio y fue a tomar el colectivo en Avenida del Libertador y La Prida cuando se cruzó con el Chevy blanco de Robledo Puig e Ibáñez. La encañonaron y la llevaron al mismo descampado donde encontrara la muerte Virginia Rodríguez. Ibáñez no pudo consumar la violación y la hizo bajar. Apenas había comenzado a caminar cuando Robledo Puig le disparó a quemarropa. Le robaron la cartera. La policía sospechó del novio de Dinardó. Pasaron casi 5 meses hasta el siguiente crimen. En el medio, Robledo Puig perdió a su cómplice. El 5 de agosto de 1971, el sextuple asesino chocó de frente la camioneta de su padre contra un taxi en el barrio de Núñez. Ibáñez iba en el asiento del acompañante. Su compinche se llevó sus documentos. Aunque se caratuló como accidente, cuando Robledo Puig cayó preso comenzaron las sospechas de si no había fraguado el accidente para matar a Ibáñez. La consecuencia fue que debió buscar un nuevo compañero de andanzas, y allí entró en escena Héctor Somoza. El 15 de noviembre, con su flamante socio, ingresaron a un supermercado de Boulogne, donde Robledo le quitó la vida a sangre fría a otro sereno que dormía. Su 7ª víctima se llamaba Raúl del Bene. No había nada para robar y lo único que se llevaron fue un teléfono, que Somoza le regaló a la madre. 2 días después entraron a una agencia de autos de Vicente López y el asesino de 19 años sumó a su 8ª víctima, el sereno Juan Carlos Rosas, al que le descerrajó 2 balazos. Se fueron con menos dinero del que pensaban encontrar. El 25 de noviembre entraron a una agencia de autos Dodge en Acasuso, donde Robledo Puig le metió 3 balazos a Bienvenido Serapio Ferrini, que se había estrenado como sereno del lugar una semana antes. El robo fue un éxito, con un botín de $1,5 millones de pesos. Después de 3 robos con 3 serenos asesinados,
En el lapso de 10 días, el dúo se tomó vacaciones. La vuelta a la acción significó la caída en desgracia de Robledo, con 2 muertes más en un solo día. El 3 de febrero de 1972, Somoza propuso robar una ferretería de Carupá. Al entrar, se cruzaron con el portero Manuel Acevedo. Lo encerraron en un cuarto. A los pocos minutos, Robledo Puch abrió la puerta y le disparó 2 veces en la cabeza. Los ladrones se dispusieron a abrir la caja fuerte. Es la imagen con la que Soriano iniciaría su célebre crónica. Iluminados por el soplete, Robledo y Somoza trabajan callados y serios. Robledo sostiene el aparato que perfora el material mientras su amigo sigue sus movimientos con atención. Entonces sucedió el hecho por el cual, desde el día siguiente, Robledo Puch quedó tras las rejas. Un simple gesto que nunca quedó claro, pero que selló su destino. Somoza le pidió que terminara de abrir la caja con un pico. Mientras el asesino múltiple se dedicaba a esa labor, su cómplice lo tomó por la espalda. ¿Una broma o un intento por acabar con Robledo Puch? La versión de los hechos corresponde a este. Empujó hacia atrás a Somoza, se dio vuelta y lo vio contra el piso. Le disparó por la espalda y después en el rostro. Con el soplete procedió a quemarle el rostro y las manos, para evitar su identificación. Pero olvidó un detalle. No revisó los bolsillos de Somoza, donde este tenía su cédula de identidad. Al matar a Somoza, Robledo se ha aniquilado, escribirá Soriano. La policía encontró los cadáveres de Acevedo y Somoza. Al desfigurado adolescente de 17 años lo pudieron identificar por el documento. Así llegaron a la casa de Somoza, donde la madre dijo siempre estaba acompañado de un chico rubio llamado Carlos Eduardo Robledo Puch. De allí fueron a la casa del homicida, que se había ido a tomar cerveza, seguro de su impunidad. Cuando llegó en moto, no opuso resistencia. Tenía 20 años recién cumplidos cuando el 4 de febrero de 1972 se lo llevaron a la comisaría primera de Tigre. Había dejado de ser un hombre libre. En la seccional confesó sus crímenes. 11 asesinatos en casi 11 meses entre los 19 y 20 años. El asesino serial por antonomasia de la historia criminal argentina. Un caso que solamente tenía parangón, por la fiebre que despertó en el periodismo, con Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, el primer asesino serial de la Argentina, que conmocionó a Buenos Aires de 1912 con 4 crímenes. Escribió Soriano. Los redactores de la sección policial de Crónica exprimen su imaginación bautizando a Carlos Eduardo Robledo Puch. Bestia humana, el día 8. Fiera humana, al día siguiente, muñeco maldito, el verdugo de los serenos, el unisex, el gato rojo, el tuerca maldito, carita de ángel, el chacal. Ese día, el diario de Héctor Ricardo García sugiere que Robledo es homosexual, por lo que sumaría a sus tareas criminales otra no menos deleznable, escribe el redactor. Los medios se dedicaban a un solo tema, el joven asesino serial. La causa quedó en manos del juez Víctor Sasson. La investigación deparó rasgos de la personalidad de Robledo Puch. El gesto más resaltado quizás haya sido su respuesta sobre los 2 primeros asesinatos, los de Mastronardi y Godoy en el boliche en Amour. Cuando le inquirieron sobre el hecho de haberlos matado a sangre fría, mientras dormían, se limitó a contestar. ¿Qué quería? ¿Que los despertara? El magistrado pudo reconstruir el historial criminal desde el doble homicidio que inició la saga trágica del joven asesino. Era el responsable de las muertes de los serenos, las 2 chicas y Somoza. La sociedad argentina se conmocionó y surgió la pregunta de cómo el hijo de una familia acomodada podía ser un criminal sin compasión. Los pormenores del caso se superpusieron a la política, mientras Robledo Puch era llevado a la Unidad 9 de La Plata. Perón le ganó la pulseada a Lanuse, regresó en noviembre del 72, impuso la candidatura de Héctor Cámpora, el peronismo ganó las elecciones de marzo del 73, y el líder justicialista llegó de manera definitiva el 20 de junio, en medio de los incidentes en Ezeiza. Cámpora transcurría su última semana como presidente antes de renunciar cuando Robledo Puch volvió a escena. Fue en la madrugada del 8 de julio de 1973. Con la ayuda de otro preso, usó sábanas y un gancho que aferró a un farol empotrado en una pared. Se trepó y saltó al exterior. Evitó el disparo de un guardia que lo vio e impidió la fuga de su cómplice. Minutos antes se había distendido el clima por la excarcelación de otros presos y ese fue el momento que Robledo y Rodolfo Sica aprovecharon para llegar al patio con la soga que habían armado con las sábanas. El asesino múltiple amortiguó la caída del murallón al dar contra una zanja y se fue corriendo todo embarrado.
Así que lo recibieron a golpes los propios presos, ya que una norma no escrita estipulaba que nadie iba a intentar fugarse en esos días para negociar excarcelaciones a los presos sin condena firme. Robledo Puig no entendía de códigos y, además, el beneficio buscado excluía a los presos procesados por homicidio, como él. En la esquina de 9 y 75, a pocos metros de la cárcel, el criminal pudo subirse a un colectivo de la línea 581. Pidió al chofer si lo podía llevar gratis, ya que estaba sin dinero. El colectivero, que fue interrogado más tarde por la policía, lo dejó cerca de la estación de tren. Como la fuga fue a las 2 de la madrugada, a esa hora no había servicio, y se especuló con que huyera en micro. En la mañana del 8 se difundió la noticia de la fuga. La abuela de Robledo aseguró que él la había llamado. Todo indicaba que había vuelto a su barrio. Así fue. 17 meses después de su detención, volvió a pisar las calles de Olivos, donde en la calle Gaspar Campos moraba Juan Domingo Perón. Había tomado un micro desde La Plata, después de juntar monedas como mendigo. Bajó en Plaza Miserere y de ahí se fue en colectivo a Puente Saavedra. Se escondió en una obra en construcción y unos vecinos, al ver al joven vestido como un harapiento, al que no reconocieron, le dieron 2 panes, su única comida fuera del penal. Habría querido ir a la casa de la familia de Jorge Ibáñez, su primer cómplice, para pedir dinero. Cayó a las 9 de la noche del 10 de julio, cuando entró a la confitería Múnich, sobre Libertador y pidió el teléfono. Llamó a su madre. Los parroquianos ya lo habían reconocido y escuchado decir: mamá, estoy destrozado. No doy más, me duele la cabeza, tengo sueño, estoy enfermo. Al salir, lo esperaba un patrullero. Había estado prófugo casi 72 horas. El juicio por los crímenes llegaría recién en 1980. Robledo Puig tenía 28 años cuando comenzaron las audiencias de un proceso que duró 4 meses, con 92 testigos, entre los que no estuvo Dora de Bianchi, la única sobreviviente, que se excusó de declarar por problemas de salud. Para llegar al debate hizo falta un perfil psicológico de Robledo Puig. Ahí entró en escena Osvaldo Raffo. Médico legista y forense, Raffo fue convocado por la fiscalía con la misión de establecer que el asesino estaba en sus cabales, que no se trataba de alguien con alteraciones mentales que lo podrían llevar de la cárcel a un psiquiátrico. Se encontraron 25 veces a lo largo de 2 meses, en sesiones de hasta 5 horas. El aporte de Raffo resultó decisivo para la condena. Consideró que el reo era un psicópata, que todavía era capaz de salir a matar, y que por lo tanto constituía un peligro para la sociedad. En El Ángel Negro, que recrea la vida del asesino, Rodolfo Palacios recogió la palabra de Robledo Puig. Raffo mintió y se hizo famoso a costas mías. Se hacía el sabio solo por citar frases de psiquiatras famosos. Me sentenció. Dijo que era un psicópata maldito, pero el psicópata es él. En esos años, los del terrorismo de Estado, Raffo trabajó para la policía de la provincia de Buenos Aires. Osvaldo Papaleo, secuestrado y torturado, diría, años después de los hechos, que Raffo estaba vinculado directamente a Ramón Camps, el jefe de la fuerza, y que al revisar a Jacobo Timerman, víctima de tormentos, había asegurado que no mostraba signos de violencia externa. Marcelo Parrilli, abogado vinculado a los derechos humanos, también recordó que Raffo no constató tortura en los cuerpos de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, asesinados en 1983 en un operativo al mando de Luis Patti. El legista, que no había dudado en calificar a Robledo Puig de psicópata, según Osvaldo Aguirre, que indagó en la pericia en el forense y el asesino, lo hizo en base a material desactualizado, dio por cierto lo que en rigor no había sido un enfrentamiento. Los cadáveres tenían golpes y marcas de picana. Raffo se convirtió en una eminencia consultada por los medios a partir de la pericia a Robledo Puig, y tuvo presencia en otros casos famosos, como los de Nora Dalmaso, Candela Rodríguez, Ángeles Rawson y Alberto Nisman. Se quitó la vida a los 88 años en su casa de San Andrés, en marzo de 2019. La pericia a Robledo Puig fue determinante para que, el 27 de noviembre de 1980, la Sala Primero de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de San Isidro le impusiera lo mismo la pena de reclusión perpetua con accesoria por tiempo indeterminado. Robledo Puig permanece en el penal de Sierra Chica. Aida, su madre, sobrevivió a 2 intentos de quitarse la vida y terminó internada en un neuropsiquiátrico, donde murió en 1993. Víctor Robledo Puig falleció el último día de 2005. En la cárcel ha mostrado un comportamiento aceptable, sin intentos de fuga.
De hecho, ya estaba en Sierra Chica cuando se produjo el motín de 1996, que derivó en la toma del penal, y nunca quedó relacionado con el sangriento episodio. Yo debería tener la libertad que tuvo Barreda, sostuvo en una entrevista en 2020, en alusión al odontólogo que mató a su esposa, su suegra y sus 2 hijas. 4 años antes, en carta a María Eugenia Vidal, reclamó su libertad a la entonces gobernadora. Robledo Puig está solicitando un indulto extraordinario inmediato. Así, hablando de sí mismo en tercera persona. Ni los nazis condenados a prisión en el juicio de Nuremberg, ni Nelson Mandela en Sudáfrica sufrieron la cárcel a que fui sometido con apenas 20 años recién cumplidos. El petiso orejudo. El niño que le quitaba la vida a niños. El clavo en la frente de su víctima y el gato que marcó su destino. Cayetano Santos Godino, murió el 15 de noviembre de 1944, y aún no se definen las causas de su fallecimiento, en el presidio del fin del mundo. Su vida criminal inició a los 7 años. La infancia marcada por la violencia y el momento en que confesó que disfrutaba quitándole la a otros niños que consideraba tontos y que recordar el momento en que les quitaba la lo excitaba. El petiso orejudo, tenía 16 años cuando fue recluido, en los inicios de la segunda década de 1900, pero impactó tanto la frialdad con la que ejecutó sus crímenes que los investigadores criminalistas actuales y la prensa policial del mundo entero lo consideran como uno de los asesinos más temibles y nefastos de la historia. Él mismo fue víctima desde temprana edad y su vida estuvo marcada por golpizas y malos tratos. Quizás, el niño aturdido que nunca recibió afecto no encontró otra manera de gritar sus propias desgracias y tradujo ese dolor con un sello propio recargado de sangre y contra quienes él pudo vencer. Otros niños indefensos. Podría ser un monaguillo porque su cara tiene mirada nostálgica, sus orejas son llamativas, pero no aparenta una violencia particular. Sin embargo, es microcéfalo, con cerebro patológicamente pequeño y probablemente con lesiones graves que hace que casi no tenga corteza cerebral y de ahí esa agresividad tan extrema, lo definió para la televisión española el psiquiatra forense José Cabrera. Godino fue hijo de un padre alcohólico, con sífilis y golpeador. Cayetano fue uno de los 8 hijos de Fiore Godino y Lucía Rufo, un matrimonio de calabreses, oriundos de Cosenza, que desembarcaron en Argentina en 1884 en busca de una nueva vida y, al igual que cientos de familias, fueron parte de los conventillos que se alzaban en los inminentes barrios porteños. Allí, el 31 de octubre de 1896, nació quien una década más tarde sería conocido como el petiso orejudo. Su apariencia de niño, consecuencia de los serios problemas de salud que arrastró en los primeros años de vida y su cuerpo diminuto, distaba del despertar sexual temprano motivado por los horrores que cometía. Al ser arrestado confesó sentirse excitado cada vez que recordaba el momento en que mataba. Durante su infancia, Cayetano pasaba tiempo masacrando animales y solía descargar la furia de haber sido golpeado contra aves, gatos y perros que se cruzaba. No tardó en buscar otras víctimas e iniciar la lamentable carrera criminal. El 28 de septiembre de 1904, con apenas 7 años, Cayetano llevó a la fuerza a Miguel de Paoli, un niño que no llegaba a los 2 años, hasta un terreno baldío de la zona, actual barrio de Parque de los Patricios. Allí lo golpeó y lo tiró arriba de un montículo de espinas que le provocaron graves heridas. Se detuvo cuando el paso de un policía, que casualmente pasó por el lugar, vio la confusa situación y los llevó a los 2 a la comisaría. A los pocos meses, Godino no se sabe cómo volvió a llevar a otra niña pequeña hasta otro baldío y dejó caer con todas sus pocas fuerzas una piedra sobre la cabeza. Era Ana Neri, una bebé de 18 meses. Una vez más, fue un agente de la policía quien impidió la masacre. Por segunda vez, y con solo 7 años, ingresó a una comisaría, donde se le pretendía al menos asustarlo porque por su corta edad no se podía hacer más. El deseo de cometer un crimen parecía evidenciarse y se potenció tras los intentos fallidos. Aunque las sospechas estaban, la incredulidad de que fuera capaz de matar. Pero no tardó en hacerlo. María Rosa Fase, de 3 años, fue su primera víctima. La muerte de la niña pasó desapercibida hasta que él mismo confesó el cómo, dónde y cuándo, 6 años más tarde. Según los registros de la época, intentó estrangularla en un baldío de la calle Río de Janeiro y como no pudo, la enterró viva en una zanja que cubrió con latas. El cuerpo de la pequeña nunca fue encontrado porque en el lugar que él mismo señaló como escena del crimen se había construido una casa de 2 pisos.
Los investigadores corroboraron que el 29 de marzo de 1906 se denunció en la comisaría la desaparición de la niña y que nunca había sido encontrada. El 5 de abril de ese año, su propio padre lo denunció. Enardecido, llegó a la comisaría luego de encontrar dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y descubrir que debajo de la cama escondía una caja con los cuerpos decapitados de otras aves, guardados como trofeos. Así lo quedó en las actas policiales. En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el infrascripto comisario de investigaciones, el que previo juramento que en legal forma prestó, al solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano, de 42 años de edad, con 18 años de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos. Que deseando corregirlo en alguna forma, recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera. Con lo que terminó el acto y previa íntegra lectura, se ratificó y firmó. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió comunicado a la Alcaidía Segunda División, a disposición del señor jefe de policía. Estuvo 3 años en el correccional de menores. Salió con 12 años, con el apodo que lo hizo pasar a la historia y más ansias criminales que antes. Al volver a las calles, Cayetano, ya conocido como el Petiso Orejudo, ingresó a trabajar en una fábrica, pero duró apenas 3 meses. Regresó a sus zonas de vagabundeo y buscó estrechar vínculos con personas enemigas de las buenas costumbres y de la ley. Así lo describe un informe que agrega. Tenía severos dolores de cabeza que, sumado a su inminente alcoholismo, todo se traducía en intensas ganas de matar y producir daño. Tanto así que el 17 de enero de 1912 irrumpió en una fábrica para darle rienda suelta a otra de sus pasiones, los incendios. El 25 de enero de 1912, los padres de Arturo Laurora, de 3 años, denunciaron la desaparición del niño. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en una casa abandonada de la calle Pavón 1541. El pequeño tenía su cuerpecito completamente golpeado, estaba semidesnudo y con un trozo de piolín atado en el cuello. Aunque, una vez más, las investigaciones no llevaron a ningún lado, más tarde el petiso confesó también ese crimen. Alienado por el reflejo del fuego en aún encendían sus retinas, el 7 de marzo de 1912, Cayetano incendió las ropas de Reina Bonita Vainikov, de 5 años, quien luego de 16 días de agonía murió en el hospital de niños. El 24 de septiembre de 1912, mientras trabajaba en una bodega, le quitó la p de 3 puñaladas a una yegua. No fue detenido porque no pudieron comprobar ese hecho. Días después volvió a provocar 2 incendios que rápidamente fueron controlados y no hubo que lamentar víctimas. Roberto Russo tenía 2 años y, como todo niño de esa edad en esa época, jugaba con sus amiguitos en la puerta de su casa, cosa que ocurría ante la atenta mirada de Cayetano. Era 8 de noviembre de 1912 cuando llevó al pequeño a una tienda diciéndole que le compraría caramelos, pero tenía otros planes. Lo obligó a acompañarlo hasta un terreno donde plantaban alfalfa, lo tiró al piso y le ató los pies con una cuerda e intentó ahorcarlo con el mismo piolín con que sostenía sus pantalones. Fue descubierto por un peón que lo llevó ante las autoridades. Hábil para las excusas, inventó que había encontrado al chico así y que solo lo estaba ayudando. Fue liberado por falta de mérito. Desilusionado por no haber logrado su cometido, en la mañana del 3 de diciembre de 1912 descargó toda su furia en Gerardo, de 3 años. Luego de desayunar en la vivienda ubicada en Progreso 2185, el niño salió para jugar con sus amiguitos. Quizás al mismo tiempo, Cayetano salía de su vivienda y luego de merodear por las calles, los vio, sin imaginarlo, en ese momento, en el que quizás miró a Gerardo como un depredador marcando a su presa, estremece. Fue por él. Se sumó al juego de los pequeños porque su aspecto le permitía ganar la confianza de sus víctimas. Con el cuento de comprarle unos caramelos, logró que Gesualdo lo acompañara a un almacén, donde compró 2 centavos de dulces y chocolate. El niño insistió por ellos, pero, habilidoso, le dio algunos y prometió el resto solo si lo acompañaba a una quinta que pertenecía a Perito Moreno. El niño, quizás temeroso y desconfiado, se resistió. Enfurecido, lo entró a la fuerza, lo arrinconó al costado de un horno de ladrillo y para inmovilizarlo le colocó una rodilla sobre el pecho.
Se quitó el piolín con el que sostenía sus pantalones, de esos que usan los albañiles para la plomada, y le dio varias vueltas alrededor del cuello, 13 vueltas en total, y comenzó a estrangularlo. Cuando el pequeño intentó levantarse, lo ató de pies y manos, impensado que a esa edad el niño luche por su vida, pero así lo hizo. Godino no logró ahorcarlo. Salió de la quinta para buscar algún elemento con el cual pudiera golpearlo y terminar de una vez con su cometido, pero se topó con el padre del chico, Gesualdo, lo llamó el diario La Prensa para resguardar la identidad del menor, que le preguntó por él. Le dijo que no lo había visto y hasta le aconsejó que se dirigiera urgente a la comisaría más cercana para efectuar la denuncia. El hombre se fue y Cayetano encontró un clavo de 4 pulgadas. Era lo que necesitaba para acabar lo que empezó. Usó un adoquín como martillo y enterró el clavo de hierro en la cabeza del niño agonizante, luego cubrió el cuerpo con una chapa y se fue a la casa de su hermana a comer y tomar mate. Esa misma noche, fue al velorio del niño y durante varios minutos se quedó observando el cuerpo y salió corriendo. En la tarde del crimen, 2 policías lograron atar cabos al recordar los hechos anteriores y en la madrugada del 4 de diciembre de 1912, tras allanar la casa de la familia de Godino, arrestaron al pequeño criminal. Cayetano Godino, apodado el Petiso Orejudo, fue detenido a las 4:30 de la mañana. Al revisarlo entre sus ropas encontraron en los bolsillos de su pantalón varios pedazos de piolín, muy similares a los que tenía el cuerpo de Gesualdo, y un recorte del diario La Prensa que contaba la muerte del niño. Confesó sin vueltas ni dudas los 4 asesinatos, las numerosas tentativas y los incendios. La justicia penal lo declaró penalmente responsable y derivó la causa a la justicia civil, que mandó a internarlo por tiempo indefinido. Tiempo después fue recluido en el pabellón de alienados delincuentes del Hospicio de las Mercedes, donde atacó a 2 pacientes, uno inválido mientras estaba en cama y a otro en una silla de ruedas, y luego intentó huir. El caso pasó a la Cámara de Apelaciones, que resolvió en forma unánime que debía ser confinado y trasladado a la penitenciaría de la calle Las Heras. En 1923 fue trasladado al penal del Fin del Mundo, en Ushuaia, donde en 1927 los médicos decidieron operarle las orejas porque creían que en el tamaño se ocultaba su maldad. Poco se conoce sobre su estadía allí, pero las anécdotas señalan que un día de 1933 mató al gato que los demás reclusos habían adoptado y a quien cuidaban con mucho cariño. Lo tiró vivo al horno de leños y recibió tal golpiza que estuvo más de 20 días en la sala médica. A 79 años, aún se desconocen las causas reales de su muerte, ocurrida el 15 de noviembre de 1944. Se presume que murió a causa de una hemorragia interna provocada por una úlcera gastroduodenal. Otras versiones cuentan que fue violentado sexualmente en varias oportunidades y debido a su pasado como niño de poca salud, todo empeoró en el presidio. Lo que sí se sabe es que murió sin confesar remordimiento por sus crímenes. Los policías del penal dijeron que falleció por los golpes que recibió cuando mató a otro gato que los presos habrían adoptado luego de que matara al anterior. Hay versiones que sostienen que sus compañeros de reclusión le rompieron cada uno de sus huesos y dejaron su cuerpo roto en un barril, y que luego lo arrojaron al mar. El penal fue clausurado en 1947 y cuando fue removido sus huesos no estaban. Las leyendas urbanas de la ciudad austral cuentan que un fémur de Godino era usado como pisapapeles en la casa del director de la prisión. Su imagen todavía impacta en todo el mundo y la hazaña con la que mató es ejemplo de lo que puede pasar por la mente de un criminal. También es defendido por quienes sostienen que fue víctima de los maltratos que recibió en su infancia. Una figura de yeso sigue atemorizando a quienes visitan la celda en la que Cayetano Santos Godino pasó sus últimos días. Allí espera para causar temor y escalofríos. El escalofriante motín de los 12 apóstoles. Drogas, violencia y empanadas con los restos de las víctimas. ¿Qué pasó en la Semana Santa de 1996? El episodio quedó marcado a fuego en la historia de los motines argentinos por los hechos macabros que lo rodearon. Esta es una de las historias más escalofriantes vividas dentro de una institución penitenciaria. El 30 de marzo de 1996, durante el sábado de Semana Santa, un grupo de presos de máxima peligrosidad conocidos como los 12 apóstoles, intentaron fugarse del penal de Sierra Chica e iniciaron un motín durante 8 largos días. Las atrocidades cometidas esa semana en los fríos pabellones de piedra de Olavarría conmovieron a un país que siguió el derramamiento de sangre minuto a minuto a través de una exhaustiva cobertura televisiva. ¿Qué pasó en la Semana Santa de 1996?
¿Cómo fueron los días del motín más sangriento de la historia argentina? En Código Pierri, el abogado Miguel Ángel Pierri dialogó con Luis Beldi, el periodista que más sabe e investigó sobre el caso, para dilucidar sus aspectos desconocidos. En este especial se revela de qué manera se desarrolló el motín dentro del penal de máxima seguridad y cómo los reclusos quisieron distraer a los guardias con un partido de fútbol. Además, cómo el motín fue un intento de fuga frustrado y cuál fue el efecto contagio en otros penales. Los 12 apóstoles fueron implacables. Marcelo Brandán Juárez, Miguel Ángel Acevedo, Jorge Alberto Pedraza, Carlos Gorosito Ibáñez, Marcelo González Pérez, Jaime Pérez Sosa, Víctor Esquivel, Óscar Olivera Sánchez, Carlos Villalba Matzey, Héctor Cócaro Retamar, Marcelo Vilaseco Quiroga y Ariel Acuña rompieron todos los códigos del AMPA cuando tomaron como rehén a la jueza María de las Mercedes Malere. Mientras adentro sucedía una cacería humana, afuera los familiares no tenían noticias sobre lo que ocurría. El motín del penal de Sierra Chica fue uno de los primeros motines en ser cubiertos por la prensa a nivel nacional y derivó en una serie de historias terroríficas y también en algunos mitos. ¿Cuántos crímenes cometieron esa semana? ¿Hicieron empanadas con los cuerpos de las víctimas? ¿Es cierto que jugaron un picadito con la cabeza de Agapito Lencinas, odiado por todos los presos? 4 años después, los 12 apóstoles fueron llevados a los tribunales en un juicio muy particular. Fue el primero que se realizó en una cárcel, la de Melchor Romero, en La Plata, acondicionada especialmente para la ocasión. Los acusados siguieron el juicio desde una celda construida a 200 metros de donde estaban los jueces, a través de un sistema de fibra óptica y custodiados por más de 100 policías. Brandán Juárez y otros 5 cabecillas fueron condenados a cadena perpetua. Otros 8 convictos recibieron 15 años y 2 más recibieron 12 años para 2 más. 7 resultaron absueltos. Hubo muchas versiones de lo ocurrido en la Fortaleza de Piedra durante la Semana Santa de 1996. El episodio quedó marcado a fuego en la historia de los motines argentinos y la verdad de los hechos aún sigue siendo una incógnita.